Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión, nuestra cuarta sesión del segundo curso latinoamericano de displasias esqueléticas. Hoy día tengo el agrado de estar dirigiendo esta reunión con Alejandra Manfeld de Mendoza. Ella es médico genetista clínica y la doctora Rosa Pardo, que ustedes la conocen. Ella es genetista clínica también en Santiago, Universidad de Chile. Así que, bueno, los dejo con ellas que les va a presentar a los invitados de hoy. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Aníbal, Rosa y a todos los presentes. Bueno, hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a escuchar en primer lugar un tema nos interesa, que aborda algunas colagenopatías, displasia espóndilo-epifisaria, displasia de Nist y displasia otoespóndilo-mega epifisaria, que van a estar a cargo del doctor Jorge Rojas Martínez y el doctor Aníbal Espinosa Gamboa, cuyos currículum va a contarnos Rosa para todos. Hola, buenas noches a todos. Contarles entonces que el doctor Jorge Armando Rojas Martínez es médico y cirujano en la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Es especialista en genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Genética Humana en Bogotá. Hizo un diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición clínica en edad pediátrica en la Universidad del Bosque, también en Colombia. Es médico genetista actualmente en la Clínica del Country y en la Clínica La Colina en Bogotá. Es profesor adjunto, además de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, médico genetista y director de soporte técnico de Veritas Genetics Colombia y miembro de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas de Colombia. Eh, Además del doctor Rojas, nos acompañará en esta sesión el doctor Aníbal Espinosa Gamboa, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en radiología pediátrica. Trabaja en la Clínica Alemana en Santiago, es docente en la Universidad del Desarrollo acá en Santiago de Chile y es socio directivo de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. Sin más, entonces los invitamos a disfrutar de estas dos primeras charlas de esta sesión del día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a este curso y por la charla que voy a dar a continuación. Mi nombre es Jorge Armando Rojas Martínez, soy médico genetista en Colombia y a continuación vamos a hablar de displasias esqueléticas relacionadas con trastornos del colágeno. Empiezo esta charla con esta frase de Galileo Galilei que me parece apropiada, que dice, todas las verdades son fáciles de entender una vez que son descubiertas. La cuestión es descubrirlas. Y precisamente tiene mucha aplicabilidad con el tema de las displasias óseas, porque como lo vamos a ver a lo largo de este curso, son patologías que tienen un gran sobrelapamiento fenotípico y ciertas características nos pueden ayudar a poder identificar y diagnosticar adecuadamente a estos pacientes. La siguiente es mi declaración de conflictos de interés. Ninguno. El contenido de esta presentación está basado en la evidencia y la información suministrada está basada en la literatura y en mi opinión derivada de mi práctica clínica y mi formación como genetista. Básicamente lo que vamos a abordar en los próximos minutos es un poco introducción a las colagenopatías que provocan displasias esqueléticas específicas. Vamos a centrarnos en tres de estas patologías, como una es la displasia espondiloepificiaria, otra es la displasia de Nies y finalmente vamos a hablar de la displasia otoespondilomegaepificiaria y vamos a hablar un poco del tratamiento y el seguimiento que deben tener estas condiciones. A modo de introducción, las displasias esqueléticas relacionadas por colagenopatías son enfermedades poco frecuentes o catalogadas como enfermedades de baja prevalencia o huérfanas. Vamos a centrarnos en unas patologías que se deben a variantes patogénicas en el gen del colágeno 2 y el colágeno 11. Estos dos colágenos son componentes muy importantes de la matriz extracelular.
y lo que hacen es brindar soporte y nutrición al cartílago y participan o son fundamentales en el crecimiento del hueso endocondral en el proceso de crecimiento. Son proteínas necesarias para el desarrollo y el funcionamiento normal también de otras estructuras, el ojo y el oído interno, lo cual vamos a ver que tiene relación con sus manifestaciones clínicas. Y generalmente las variantes patogénicas en el colágeno 2 y el colágeno 11 pues se asocian con diversas displasias esqueléticas que pueden tener manifestaciones oculares, auditivas, que pueden progresar y llevar a una discapacidad en estos órganos de la percepción y también otro tipo de malformaciones congénitas como las hendiduras orofaciales. Como es muy frecuente en las displasias esqueléticas, tienen una considerable superposición fenotípica en ciertos hallazgos. Sin embargo, hay ciertas características propias de los desórdenes del colágeno 2 y 11 que nos pueden ayudar en el diagnóstico de estas patologías. Vamos a centrarnos en tres de las patologías asociadas a variantes en el colágeno 2 y 11. El primero de estas el primer grupo de estas patologías son las displasias espondiloepificiarias. Como su nombre lo indica, son un grupo de displasias óseas que afectan tanto el esqueleto axial, es decir, la columna, de ahí el término espóndilo, como el esqueleto apendicular, el de las extremidades. Son enfermedades genéticas con una herencia autosómica dominante y su característica principal es que afectan las epífisis de los huesos largos, de ahí el término de epificiaria, y también los cuerpos vertebrales. Hay dos tipos de displasias espondiloepificiarias. Una es la displasia espondiloepificiaria congénita y la otra la tardía, según el momento de la vida en que aparecen los síntomas. Aquí vamos a hablar específicamente de la congénita y es importante tener en cuenta que al igual que en otras displasias puede ser confundida con otro grupo de displasias esqueléticas por el sobrelapamiento fenotípico. La displasia espondiloepificiaria congénita, también llamada enfermedad de Pseudomorquio, se le llama así precisamente porque su fenotipo es muy similar al de la mucopolisacaridosis tipo 4 en la enfermedad de Morquio. Es una patología que tiene un patrón de herencia autosómico dominante y se debe a variantes patogénicas en el gen COL2A1 que codifica el colágeno 2. La mayoría de los casos o de los pacientes son casos de novo, aunque pues obviamente se han descrito transmisión familiar. Tiene una prevalencia de aproximadamente 1 en 100.000 nacidos vivos y afecta por igual a ambos sexos. Al igual que la enfermedad de Morquio, se caracteriza por un acortamiento del tronco, como ustedes lo pueden ver aquí en la figura del paciente, un tórax que es corto, ancho, y las extremidades están acortadas principalmente a nivel proximal, algo que llamamos un acortamiento rizomélico en las cuatro extremidades. Este acortamiento y este tórax es evidente desde el nacimiento. Acá por la difuminación del rostro no vemos ciertas características faciales que ya les enseño, pero los pacientes también tienen ciertos rasgos característicos, una boca muy pequeña, una hipoplasia mediofacial muy marcada que les da un aplanamiento del tercio medio de la cara. Los pacientes suelen tener hipertelorismo ocular y algunos presentan secuencia de Pierre-Robin, es decir, la glosoptosis, el labio y paladar hendido, que puede provocar también dificultades en el momento de la deglución y también anomalías orofaciales, que no es característico del MORC y nos puede ayudar en el diagnóstico. Los pacientes también presentan escoliosis progresiva de instauración temprana, un aumento de la cifosis dorsal que por lo general aparece antes de la adolescencia. Como les mencioné, tienen también un cuello corto. Es frecuente, como lo vemos en la gráfica de la derecha, hay una coxavara en los pacientes y entre un 30 a 50% de los pacientes tienen defectos orofaciales, específicamente paladar hendido.
Como vemos en esta gráfica, también es más notorio en esta fotografía de perfil, el paciente tiene una marcada hipoplasia mediofacial, es decir, el aplanamiento del tercio medio. Vean ustedes un aumento de la cifosis y un incremento de la lordosis que tienen los pacientes. También es frecuente ver pie equinovaro. Los pacientes suelen presentar hipotonías y retraso en el neurodesarrollo no asociado a un compromiso primario neurológico, sino secundario porque las articulaciones por lo general suelen ser laxas. Una de las características que nos permite diferenciarlas con otras displasias con compromiso epifisiario y con el propio morquio es que los pacientes suelen presentar una discapacidad visual que se manifiesta como una miopía progresiva de altas dioptrías que incluso puede llevar al desprendimiento de la retina y está presente en la mitad de los pacientes. Todos los pacientes, como vimos en la primera fotografía, tienen un genu valgo que empieza en los primeros años de vida y va haciéndose más prominente a medida que crecen. La talla está muy comprometida y los pacientes alcanzan una talla final entre 85 centímetros a 145 centímetros. También se ha descrito en un 30-40% de los pacientes traqueolaringomalacia con problemas respiratorios, sobre todo en el periodo neonatal, que puede llevar a algunos pacientes a requerir ventilación mecánica. Una vez superadas estas complicaciones, no hay una afectación en la expectativa de vida, pero sí hay una gran carga de morbimortalidad asociado a los dolores óseos, a las deformidades esqueléticas. Algo característico, al igual que otras colagenopatías, es que la mitad de los pacientes presenta una pérdida auditiva postlingual, es decir, después de la instauración del lenguaje verbal, y puede ser progresiva y ser incapacitante con el paso del tiempo. Los pacientes cuando llegan a la vida adulta, la gran mayoría, más del 90%, desarrollan artritis prematuras, sobre todo en las caderas, y llegan a requerir displasias, llegan a presentar, perdón, displasias de cadera con el consecutivo desgaste y llegan a requerir muchos de ellos un reemplazo total de cadera por el compromiso a nivel articular en las mismas. Esta foto que ven a la derecha es de un paciente con una displasia espondiloepificiaria. Tal vez algunos no lo recuerden, pero es un actor. Es un paciente que ha participado en varias películas de Hollywood, generalmente asociado con papeles de personas de baja talla o con duendes, personajes fantásticos donde vemos lo que les acabo de comentar, el fenotipo del el tórax corto, un poco en quilla o con pectus carinatum prominente, las rasgos faciales característicos y obviamente el acortamiento de las cuatro extremidades con la talla baja. Estos pacientes presentan una osificación que también está defectuosa, sobre todo en los vértebras y los huesos de la sínfisis púbicos. Los huesos largos son cortos con las epífisis hipoplásicas. Dentro de las principales complicaciones tienen un mayor riesgo de inestabilidad cervical y de compresión de la médula espinal que los puede llevar pues a una condición que amenaza la vida, a una cuadriparesia o a un síndrome raquimedular. Además, tienen deformidades también en los cuerpos vertebrales por su mala osificación que pueden estar deforme, al igual que los huesos del esqueleto apendicular y de las manos y los pies. Más adelante, cuando veamos las características radiológicas, van a ser un poco más patentes estas características que les acabo de mencionar. ¿Cómo están? Soy el doctor Aníbal Espinosa. Bienvenidos a esta parte del curso. Hoy día hablaremos de algunas colagenopatías y revisaremos los hallazgos radiológicos de la displasia espondiloepificiaria congénita, la displasia de Nies y la displasia otoespondilomegaepificiaria. Comenzaremos con la displasia espondiloepificiaria congénita. Esta displasia, los hallazgos radiológicos principales están en la columna. Todas estas displasias que vamos a revisar tienen compromiso de la columna con platispondilia y una talla desproporcionada donde la columna es corta en relación a lo que ya dijimos y eso resulta en un
cuello corto también, y en especial en un tórax en barril. Y la pelvis tiene una osificación anómala y tardía. Especialmente importante en esta displasia es que las manos y pies son normales, no hay compromiso displásico en estas porciones del esqueleto. En el periodo de recién nacido y lactante, algo llamativo es el retardo de la osificación. O sea, los núcleos de osificación aparecen en forma tardía. Aquí vemos un recién nacido donde acá en es una rodilla, los núcleos del fémur en relación al fémur y la tibia deben estar presentes y aquí no están presentes en este recién nacido. Y en la pelvis es con alas ilíacas pequeñas y en especial se nota acá una falta de osificación del pubis. Fíjense acá, el pubis en un niño de 2 meses tiene un gran desarrollo, ya recién nacido tiene un desarrollo importante el pubis, acá es solo un punto o nada. Este niño, como les contaba, en esta displasia presenta especialmente platispondilia y es generalizada. Aquí vemos cómo los cuerpos vertebrales son de menor altura y en especial tienen una forma de pera invertida, es decir, hay menor desarrollo o menor altura de la parte más dorsal del cuerpo vertebral, dando esta imagen de pera, que es característica en esta displasia, en este periodo de recién nacido o lactante. El compromiso de la columna también afecta la columna cervical, la que en especial muestra hipoplasia y alteración, especialmente de las vértebras C1 y C2. Fíjense cómo son los cuerpos vertebrales, un recién nacido normal versus estos pequeños, esta pequeña vértebra, cuerpo vertebral y esta vértebra muy aplanada. Este acortamiento de la columna resulta en este tórax que le llaman en barril, donde las vértebras se ven divergentes, divergentes en relación a esta columna de menor altura. También hay falta de osificación del sacro, que no está representado en estas imágenes, y hay una importante lordosis lumbar, exagerada. Como les contaba en este ejemplo, la columna cervical muestra que estas vértebras hipoplásicas y una alteración importante, no siempre, de C1 y C2. Aquí vemos C2 casi no tiene axis y C1, que es la parte posterior de C1, está desplazada hacia adelante y esta porción de C1 es grande, dismórfica. Estas alteraciones resultan muchas veces en un pérdida de amplitud del canal raquídeo en la región cervical, lo que produce este estrechamiento que vemos en esta resonancia, en una secuencia de 2, el líquido se ve blanco, la médula aquí la vemos de un color más gris-negro. Fíjense cómo esta parte brilla más, esto significa edema de la médula por este estrechamiento que en posiciones de estrés pueden apretar la médula y dañarla. Muchas veces estos niños con una pequeña voltereta o un trauma menor pueden tener afección de la médula, lo que puede resultar en un daño permanente. Entonces, uno de los puntos importantes en esta displasia y la próxima es que uno debe revisar y establecer que no haya este hallazgo que pone en riesgo la médula y lo que podría conllevar un gran riesgo para el niño. El niño en un periodo más grande, ya preescolar y escolar, mantiene la platispondilia, pero esta forma de pera ya va desapareciendo y ya vemos las vértebras más planas, uniformes, aunque con algunas irregularidades anteriores. Aquí vemos un defecto anterior, pero ya ese aspecto de pera se va perdiendo y esta característica ya no la tenemos y
nos queda una platispondilia mucho más regular, aunque de gran magnitud. Se mantiene esta platispondilia durante la vida. Fíjense acá como la lordosis lumbar es muy pronunciada. La pelvis es un elemento muy importante a reconocer y vamos a ver que permanece el retardo de la osificación del hueso isquiático pequeño y el pubis está casi no presente, no está osificado, en este caso un niño grande ya. Fíjense que además el cuello y la cabeza femoral están no osificados o escasamente osificados a los 5 años, donde esto debe estar presente. Los techos acetabulares son bajos, planos y las alas ilíacas pequeñas. En forma secundaria existe una coxa vara, es decir, el ángulo diaficiario, cérvico-diaficiario está disminuido y tenemos unos trocánteres altos. Vamos a ver de nuevo aquí la pelvis, que es un hallazgo importante. Aquí tenemos una pelvis normal. Este es el trocánter mayor. Acá está el cuello femoral, la cabeza femoral. Era un niño que lo podemos comparar con a esta edad de 2 años. Fíjense que aquí no hay cuello. Esta línea amarilla marca lo que no está osificado. No hay cuello, no hay cabeza. Acá, esbozos de osificación. De nuevo el recién nacido, en que le falta el cuello. A esta edad de recién nacido no vamos a tener cabeza, aún osifica, pero falta el cuello. Acá tenemos a los 9 años, como recién aparece esbozo de osificación, los trocánteres mayores están en situación alta y uno intuye que hay una coxa vara muy importante. Aquí apenas se están osificando los huesos púbicos. Y un adulto joven, fíjense que aún no se osifica totalmente. Esto puede durar hasta los 30 años en osificarse. Fíjense la falta de osificación de los cuellos y las cabezas femorales. Ese hallazgo es muy importante y característico de esta displasia. En el periodo también escolar y preescolar vemos que las metáfisis pueden tener algunas irregularidades, no siempre constantes, como vemos aquí y acá, y las metáfisis además de irregulares son anchas, y las epífisis siguen esta mayor amplitud de las metáfisis, siendo también metáfisis y epífisis anchas, que se nota clínicamente en unas rodillas y muñecas o codos anchos. Y vuelvo a repetir acá que clásicamente las manos y los pies son normales, no hay acortamiento de las falanges ni de los metacarpianos. Eso también es muy importante como hallazgo clínico. En resumen, de niño es posible hacer el diagnóstico en el periodo prenatal en relación a una talla baja desproporcionada y es evidente al nacer. Una característica importante es la platispondilia generalizada, que ya vimos en el periodo recién nacido, con esta forma de pera invertida, y la columna hipoplástica con gran riesgo de daño medular, como dijimos, es algo muy importante, y esta pelvis que se osifica en forma muy tardía, el cuello y la cabeza femoral, como también los huesos púbicos, que resulta más en coxa vara. Manos y pies normales, ese es el resumen de esta enfermedad. La segunda displasia que vamos a ver en este grupo de colagenopatías por mutaciones en el gen COL2A es la displasia de Nies. Al igual que la espondiloepificiaria está causada por mutaciones en el colágeno tipo 2 en el mismo gen, es una displasia grave, severa, con un mayor compromiso esquelético que la displasia espondiloepificiaria congénita. Fue descrita por primera vez por el pediatra alemán Wilhelm Nies, quien describió por primera vez la enfermedad en 1952 en una niña de 3 años que siguió durante toda su vida y a los 50 años presentaba pues una grave discapacidad motora por el daño articular y además
estaba con una ceguera legal, pero era aún una paciente activa. La podemos ver, en la imagen de la derecha vemos al doctor Nies con su paciente ya en la tercera edad que diagnosticó a los 3 años con la primera descripción de la displasia de Nies. Esta paciente fue finalmente en el año 97 se le hizo un estudio molecular que confirmó la mutación causal y esta fotografía se la tomó en el 95 con el doctor Nies, quien fue que describió su caso. Es causada por variantes en el mismo gen que la espondiloepificiaria, el gen COL2A1, pero por un tipo de mutación diferente, algo que llamamos una delesión intragénica, es decir, una pérdida de material genético en el gen que lleva a unas manifestaciones mucho más severas. Estas variantes afectan un fenómeno molecular que se llama el splicing o el fenómeno de corte y empalme en el proceso de la transcripción del gen hacia el RNA mensajero y estas mutaciones por lo general llevan a pérdidas de exones, lo cual explica el fenotipo mucho más severos. Al igual que la espondiloepificiaria, la displasia de Nies es una displasia con un fenotipo evidente desde el nacimiento. Los pacientes, como vemos en este niño de la fotografía, tienen un tórax muy corto y estrecho que puede ser diagnosticado prenatalmente y que puede causar fallas respiratorias al momento de nacer. El fenotipo es también muy peculiar, la misma hipoplasia mediofacial. Los ojos suelen ser protruidos con las órbitas poco profundas. Como les mencioné, el tórax es muy estrecho y hay una protrusión o un tórax en quilla que pues da la apariencia, perdón, de un tórax muy prominente. El 50% de los pacientes también presenta paladar hendido y algo también que lo veamos en la espondiloepificiaria es que presentan también hipoacusias neurosensoriales y o conductivas postlinguales en un mayor porcentaje que la displasia espondiloepificiaria, porque como les mencioné, el colágeno 2 también se expresa en las membranas timpánicas y en otras estructuras del oído interno. Es importante regresándome un poco, recordar que la talla final está muy comprometida en los pacientes con la displasia de Nies. Tienen una talla final entre 106 a 145. El tronco es muy corto, también tienen una cifosis dorsal. Hay un incremento de la lordosis lumbar que les da esta posición y los pacientes también desarrollan escoliosis a temprana edad. El acortamiento de las extremidades es proximal predominantemente en las cuatro extremidades. Es un acortamiento que llamamos rizomélico o proximal, muchísimo más severo y marcado que la displasia espondiloepificiaria. También hay manifestaciones oculares, miopías de alto grado, cataratas y desprendimiento de retinas en el 30 al 50% de los pacientes y pie equinovaro en el 20 a 30. Los pacientes con la displasia de Nies también suelen presentar retraso del neurodesarrollo e hipotonía, otitis o infecciones crónicas, otitis media aguda, muy frecuentes y recurrentes en la infancia por la estrechez del conducto auditivo que también les puede causar hipoacusia. La característica que nos permite diferenciar la displasia de Nies de la espondiloepificiaria congénita es que el fenotipo es más severo. Los pacientes tienen mayor acortamiento de las extremidades, las deformidades óseas en las extremidades y el tórax son más prominentes y algo característico de la displasia de Nies es la prominencia de las articulaciones, sobre todo mucho más frecuentes en las manos y en las rodillas. Vemos que los pacientes tienen articulaciones prominentes o ensanchadas, gruesas, que no es característico de la displasia espondiloepificiaria congénita. Como les mencioné, tiene también una herencia autosómica dominante a raíz de mutaciones también en el gen del colágeno 2A1. La mayoría de las mutaciones son de novo, los pacientes mayormente descritos son casos únicos en las familias, aunque se han descrito también casos familiares y se ha descrito también mosaicismo gonadal
en padres sanos que han tenido más de un hijo afectado y también mosaicismo somático. A diferencia del mecanismo molecular de la displasia espondiloepificiaria, todos los pacientes con displasia de Nies tienen mutaciones que llevan a la pérdida de exones en la transcripción del gen. Es decir, son mutaciones que alteran el splicing. Esta es la mutación que se describió en la primera paciente eh, reportada por el doctor Nies, que se le pudo hacer un diagnóstico molecular solo hasta el 98 y se le encontró una mutación que hacía que se perdiera el exón 18 en la transcripción y la proteína no tuviera el exón 18. Entonces, todos los pacientes tienen pérdidas de exones que llevan a este fenotipo severo por la pérdida de función de la proteína del colágeno 2. Vamos a continuar con la displasia de Nies, que tiene cosas bastante parecidas a la anterior, pero de menor magnitud en relación a la pelvis. También se puede hacer un diagnóstico prenatal en relación a esta menor altura del niño con extremidades cortas. De nuevo tenemos platipondilia generalizada, huesos tubulares cortos con extremos, es decir, metáfisis anchas, acampanadas, y un retardo de la maduración de las epífisis en la pelvis. Vamos a ver. Este niño tiene una característica especial que se llama hendidura coronal, que vemos acá. Este hallazgo solamente es visible en el periodo de recién nacido. O sea, el cuerpo vertebral tiene una falta de osificación en el sentido coronal de los cuerpos vertebrales. Aquí vemos, acá, esto va desapareciendo con el tiempo y a los 6 meses no se ve y aparece un acuñamiento que tiene un aspecto especial, una platispondilia, digo, con este aspecto en acuñamiento anterior, eh, que es bastante característico. Es diferente al que veíamos en la displasia anterior. Aquí esta displasia de Nies tiene una vértebra plana con un predominio del aplanamiento en la porción anterior, que se mantiene. Aquí vemos un niño de 12 años con irregularidades de los platillos vertebrales y menor altura anterior. O sea, este aspecto desaparece y se hace evidente este acuñamiento anterior de la platispondilia generalizada, que es una gran característica de esta displasia. La pelvis también es característica. Vamos a tener acá una pelvis de un recién nacido, acá una normal. Fíjense que las alas ilíacas son pequeñas, los huesos ilíacos y púbicos son pequeños, pero están presentes al revés de la displasia anterior. Y las cabezas femorales en recién nacido no esperamos verlas, pero fíjense que a los 3 años, normalmente al año ya tenemos cabezas femorales bien identificables en un niño normal. Aquí ya están presentes a los 2 meses y son pequeñas. Los cuellos femorales son anchos y cortos, pero están osificados ya. Aquí están los cuellos femorales y estas cabezas femorales son pequeñas, con osificación irregular y planas. Aquí a los 7 años, este aspecto de cuellos femorales anchos y cabezas bajas irregulares en la osificación. Este aspecto es bastante parecido, si no igual, a la enfermedad de Perthes, a la osificación, la necrosis aséptica, necrosis aséptica femoral. Aquí sería un caso bilateral en que tenemos estas cabezas femorales bajas, irregulares, escleróticas y fragmentadas. Sería un diagnóstico diferencial de esta enfermedad de la necrosis aséptica. Pero se trata de esta displasia. Vamos a ver más adelante cómo lentamente se va osificando, cuellos femorales cortos y anchos, y aquí en un niño adulto o adulto joven, en que se está osificada ya el cuello y la cabeza femoral osifican en forma dismórfica, con coxa vara y grandes cabezas planas. Como decía, se parece a las secuelas de un Perthes. Vamos a las extremidades. Acá vamos a tener huesos largos, cortos y metáfisis anchas. Aquí vemos casi en forma de
de estas se llaman mancuernas, esta para hacer ejercicio en forma de mancuerna, con metáfisis anchas. Y las epífisis también siguen a las metáfisis, generalmente son anchas y no muy altas. Una característica que podemos ver en las rodillas es este aspecto en B corta, también llamado el signo de chevrón invertido, en que la línea de la fisis tiene este aspecto en B invertido y no recto en la tibia, no en el fémur. Esto es normal que sea recto y aquí tiene este aspecto anormal en forma de B corta invertida. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Y un último hallazgo de esta displasia es la presencia de núcleos de osificación eh, anómalos, extras, además de tener huesos cortos en la mano. Fíjense que lo normal acá tenemos, esto es lo normal, acá tenemos una falange con su epífisis en la parte distal, proximal digo, en la próxima proximal. Aquí tenemos la falange proximal con su epífisis. Acá vemos que tenemos la falange proximal con su núcleo normal y acá hay un núcleo o pseudonúcleo extra. Esto es bien característico y es característico de esta enfermedad. Además, tienen signos de artrosis precoz con este aplanamiento, que es un signo también de esta displasia que tiene irregular y el aplanamiento del núcleo. Este es un núcleo normal de los metacarpianos. Aquí vemos un núcleo normal, metacarpiano, núcleo normal acá, muy bajo, muy irregular, propio de esta enfermedad y que va a traducir rápidamente en artrosis de las manos. En resumen, como la anterior, tiene platispondilea generalizada con esta forma de cuña anterior, pelvis de osificación tardía, donde lo que no se osifica es la cabeza femoral versus la anterior que tenía cuello y cabeza sin osificar y traduce finalmente en coxavara. El cuello femoral está presente, es corto y ancho. Los huesos tubulares son cortos, de extremos anchos, y las manos muestran estos núcleos de osificación extra, que es un hallazgo importante en la identificación de esta displasia. No olvidar que también hay subosificación de C1 y C2 y el riesgo de eh, compromiso medular alto es alto también. Finalmente, para terminar, este grupo de displasias asociadas al colágeno, tenemos la displasia otoespondilomegaepifisiaria, también conocida como OSMED por sus siglas en inglés. Es la más rara de las displasias esqueléticas asociadas con mutaciones en el colágeno. Hasta la fecha se han descrito solamente 34 casos y se debe a variantes patogénicas en el gen que sintetiza o que se traduce, perdón, al colágeno tipo 11. El colágeno tipo 11 tiene la característica de que se polimeriza y se une al colágeno tipo 2 para formar el cartílago hialino que permite el crecimiento longitudinal de los huesos. También hace parte del colágeno de la membrana timpánica y también se encuentra en los discos intervertebrales y por lo tanto es esencial para el crecimiento esquelético al igual que el colágeno 2 y los dos funcionan formando fibrillas. Hasta la fecha se han encontrado 12 variantes patogénicas causales en el gen que codifica el colágeno 11, que es el gen COL11A2. El fenotipo de la displasia de la OSME también es muy característico. Los pacientes tienen un fenotipo facial muy distintivo como el que ustedes ven acá en estos tres pacientes. Entonces suelen tener un cráneo dolicocéfalo con una frente prominente, amplia y abombada. El puente nasal está muy deprimido como vemos en la imagen. Perdón, me regreso. Tienen una severa hipoplasia mediofacial, es decir, un aplaneamiento facial marcado. El puente nasal es casi inexistente. Las narinas son antevertidas. La nariz es muy corta. La boca es pequeña.
Y lo que nos permite diferenciarla de las otras displasias por colágeno es que los pacientes tienen una sordera neurosensorial congénita. Es decir, es prelingual antes del inicio del lenguaje la pérdida auditiva. El fenotipo facial es evidente desde el nacimiento, pero a diferencia de las otras dos displasias que les mencioné, el compromiso esquelético de acortamiento no es tan marcado. Los pacientes suelen tener una estatura más baja, pero en la adolescencia o la adultez pueden llegar incluso a tener una estatura promedio, como ustedes los ven, hay un ligero acortamiento proximal rizomélico que no es tan evidente como en las otras displasias. No son tan evidentes las deformidades esqueléticas en estos dos hermanitos. Ustedes si ven el perfil facial plano, pero el tórax no está tan acortado como en las otras dos displasias y tampoco hay tanto compromiso en las extremidades ni deformidades esqueléticas prominentes. Lo que se observa es que sí, los pacientes pueden presentar paladar hendido, micrognatia, como en el caso de este bebé, que son frecuentes esos hallazgos, pero no son universales. A nivel radiológico, los pacientes tienen las epífisis agrandadas, como lo vamos a ver en la próxima charla. Hay un acortamiento de las extremidades y también hay un compromiso de los discos intervertebrales que no es tan marcado como en las otras dos displasias. También se pueden presentar un agrandamiento de las articulaciones, sobre todo en las manos y en las rodillas. Los cuerpos vertebrales en los pacientes con la displasia tipo SMED suelen ser cuerpos estrechos con hendiduras coronales, con defecto en en la osificación y aplanados, lo que llamamos plato-espondilia, que en la charla a continuación pues lo van a ver mucho más claro. La mayoría de las anomalías esqueléticas, como el acortamiento de las extremidades, a medida que los niños crecen, se hacen menos evidentes. Digamos que el fenotipo se atenúa y por eso no hay tanto compromiso en la talla final. Pero si hay daño articular, los pacientes pueden presentar dolor articular con limitación y artrosis temprana típica de las demás colagenopatías. Otro hallazgo importante que nos permite diferenciarla es que no hay compromiso ocular. Todas las alteraciones del colágeno 2 dan compromiso ocular, mientras que la displasia otoespondilomega-epifisiaria no tiene miopía, no hay compromiso molecular. Entonces, esos son los dos signos principales. La sordera es prelingual, la talla no está comprometida y no hay compromiso ocular. También tiene una característica diferente a las otras dos que son autosómicas dominantes, la mayoría de novo. La displasia otoespondilomega epifisiaria es autosómica recesiva. Es decir, que los pacientes tienen dos variantes patogénicas en los genes del colágeno 11, una heredada de mamá y otra heredada de papá. Los padres suelen ser portadores asintomáticos. Y aquí vemos a la derecha un árbol genealógico de familias con pacientes con displasia otoespondilomegaepifisiaria, donde vemos principalmente consanguinidad, padres que son consanguíneos, lo cual es indicado por la doble línea en el árbol genealógico, y vemos que tienen varios hijos afectados en la misma descendencia de esa familia. Entonces, uno de los signos que nos permite diferenciarla es el mecanismo recesivo. Los pacientes suelen tener hermanos afectados o son hijos de padres sanos que por lo general suelen tener algún tipo de consanguinidad, como vemos en estos casos. Aquí tenemos un caso donde los padres no son consanguíneos, pero son portadores y tuvieron una hija afectada. Este es el gen del colágeno 11, el gen que codifica el colágeno 11, y se han descrito básicamente mutaciones a lo largo de todo el gen que afectan distintos dominios de la proteína del colágeno 11 que pueden llevar al fenotipo de esta displasia.
Y por último, vamos a ver la displasia otoespondilomega epifisiaria, una displasia poco frecuente. El diagnóstico puede hacerse en el periodo prenatal, pero es difícil si es evidente al recién nacido y lactante, o a veces pasa desapercibido. Diagnóstico o una sospecha de esta displasia, uno puede atender la sordera de estos niños que puede pasar desapercibida hasta lactante, y eso traducirse en un menor desarrollo psicomotor. Em, entonces, en esta displasia vamos a tener platispondilia, que es leve, los huesos tubulares son cortos, también mucho menos que las anteriores, y va a presentar especialmente evidente y característico las megaepífisis. Está el periodo neonatal, también vamos a tener una columna con esta característica de la hendidura coronal, que también, como la displasia anterior de Mies, es pasajera, y luego vamos a tener una platispondilia que es bastante sutil, leve y con algunas irregularidades de las plataformas vertebrales. Los huesos largos van a ser cortos con metáfisis anchas, menos que en la displasia de Mies, pero clínicamente se nota una alteración desproporcionada de las extremidades y la columna. También van a tener artrosis frecuente en los niños más grandes y en adultos jóvenes en relación a estas alteraciones de las epífisis. Y vamos a ver las epífisis. Aquí tenemos una pelvis de unos 5 meses versus una pelvis de una misma edad de la displasia. Esta es normal, fíjense cómo las cabezas femorales son grandes proporcionalmente a un niño normal. Y especialmente en las rodillas, estas metáfisis se ven de mucho más altura. Fíjense el fémur y la tibia, como tiene esta metáfisis de gran tamaño, versus una normal, en que tenemos la metáfisis y la epífisis normales son de esta proporción normal, versus estas de gran altura, son muy altas. Ese es muy característico de esta displasia. Y también la metáfisis, fíjense acá, tiene esta deformación que es, si uno no lo compara con una normal, es difícil de ver. Vemos acá este aspecto en trompeta o en falda, que es lo normal, que se pierde acá y es mucho más recto. Esta deformación se llama también deformación en matraz de Erlenmeyer, que es este típico matraz del laboratorio, en que vemos que no hay esta falda, sino que es más bien recto la caída de la forma de la metáfisis versus esta que en trompeta, como acá, normal. Entonces tenemos esta deformación de la metáfisis, que es bastante sutil, por eso les pongo los ejemplos, y lo que no es tan sutil, que las megaepífisis son muy notorias. Bueno, aquí les hago un pequeño resumen de estas 3 displasias. Vemos que son todas infrecuentes, aunque la displasia de Mies es rara y la displasia otoespondilomegaepifisiaria es más rara aún. Todos van a tener platispondilia de menor magnitud en la última, en la otoespondilomega, y todas tienen coxavara, excepto en la otoespondilomega epifisiaria. La primera, la displasia espondiloepifisiaria congénita, no vamos a ver este hallazgo en los recién nacidos de hendidura coronal, que siempre está presente en la displasia de Nis y la displasia otoespondilomega epifisiaria. La pelvis son pelvis pequeñas, con alas ilíacas cuadradas, en todas, de menor magnitud en la otoespondilomega epifisiaria. Y acá en la pelvis vamos a tener falta de osificación del cuello y la cabeza femoral, en la espondiloepifisiaria, falta de osificación y osificación tardía solamente de la cabeza femoral y cuellos anchos y cortos en la displasia de Mies, y cabezas femorales presentes pero grandes
en la displasia otoespondilo-megaepifisiaria. Como cosas extras, vamos a ver que las manos son normales, manos y pies normales, en la espondilo-epifisiaria. En la displasia de Nies tenemos como cosa especial esta aspecto de V invertida de la fisis, de la metáfisis, de la región de la fisis proximal de la tibia, y también vamos a tener estas epífisis o pseudoepífisis extras en displasia de Nies. Bueno, este es el resumen de las tres displasias y les quiero recomendar este libro que desde el punto de vista radiológico es muy útil para la identificación de las displasias. No tengo ningún conflicto de interés con este libro de autor de apellido Spranger, que es un excelente libro y yo lo recomiendo. Muchas gracias. Para terminar, estas tres displasias, estas tres colagenopatías, pues requieren un tratamiento básicamente de soporte. Al igual que muchas de las enfermedades genéticas, estas tres displasias requieren un manejo multidisciplinario, casi que un manejo con todas las especialidades pediátricas o del adulto. Como vamos a ver, es importante que estos pacientes sean atendidos y seguidos por pediatría, por un otorrino, por las complicaciones respiratorias, por nutrición, por terapia física, por cardiología, por oftalmología, por neumología, por problemas respiratorios. Deben tener valoraciones únicas en el caso de procedimientos, considerando su vía aérea tan difícil por el anestesiólogo. Requieren intervenciones por neurocirugía, por ortopedia, por obvias razones, más el manejo de trabajo social, psicología, enfermería, es decir, casi todas las especialidades de la medicina están involucradas en el manejo de estos pacientes. El seguimiento básicamente es sintomático y debe ser también preventivo, y el tratamiento va enfocado derivado a las complicaciones. Si los pacientes tienen inestabilidad de la columna cervical con compresión de la columna vertebral y un síndrome de raquimedular, pues obviamente van a requerir intervención quirúrgica por neurocirugía para descompresión y fijación de la articulación atlantodontoidea. Si hay escoliosis tempranas que comprometen o restringen el esfuerzo respiratorio, van a requerir cirugía correctiva. Los pacientes en el periodo neonatal o de recién nacido pueden también presentar dificultades respiratorias y requerir ventilación asistida, cirugía para defectos del paladar, apnea del sueño que requerirá manejo. Las pacientes con hendiduras palatinas pues requieren manejo quirúrgico, y los errores refractivos y las miopías también requieren un manejo adecuado, e incluso los pacientes necesitan en algunos casos ser sometidos a retinopexia profiláctica en caso para prevenir el desprendimiento de la retina. También a nivel de los articulares, pues van a requerir terapia física, ocupacional, intervenciones quirúrgicas para mejorar la mecánica de la locomoción y prevenir el dolor y la disfuncionalidad por ortopedia, cirugías de osteotomías varizantes para corregir el genu valgo en la espondiloepificiaria, control del peso por nutrición para prevenir daño articular, y obviamente el manejo por psicología y trabajo social, por el contexto y el apoyo que requieren para su patología y de sus familias. En cuanto al seguimiento, estos pacientes es importante que este equipo multidisciplinario los vea con cierta regularidad. Estos pacientes es importante verlos 1 o 2 veces al año y hacerles un examen físico completo para mirar si hay limitaciones articulares, si hay compromiso a nivel de órganos dianas, para valorar el dolor, para aplicar escalas de calidad de vida y de dolor. La columna a lo largo del todo el neuroeje debe ser evaluada por radiografías o resonancias cada 2 o 3 años, o de forma muchísimo más seguida, de acuerdo a los hallazgos, para evitar complicaciones y compromiso neurológico. A nivel respiratorio, pruebas de función pulmonar, polisonografías,
o valorar también la función respiratoria en estos pacientes de forma regular, sobre todo los que tienen el tórax muy estrecho o compresiones o restricciones, perdón, por las deformidades de la columna. Hay que evaluar también oftalmológicamente a los pacientes al menos una vez al año para mirar la biopía, la evolución y descartar desprendimientos o hacer retinopexias profilácticas. La evaluación auditiva por el compromiso a nivel tanto de neurosensorial como conductivo de la hipoacusia en las tres patologías, evaluar también la función deglutoria, evaluar las funciones motoras con el examen clínico y con escalas y pruebas también objetivas para valorar la marcha, la fuerza y determinar algún déficit neurológico temprano, controlar el peso y también el manejo psicosocial que requieren estos pacientes y sus familias. Finalmente, recordarles que es importante ante un paciente con una sospecha de displasia esquelética por colagenopatía remitirlo al genetista, no solo porque nosotros ayudamos al diagnóstico molecular, sino porque el diagnóstico preciso en un paciente con una displasia ósea nos permite adecuar medidas terapéuticas, evitar intervenciones que pueden ser en algunos casos iatrogénicas o causar más daño, nos permite determinar un pronóstico, planificar ese seguimiento y coordinar el seguimiento con las otras especialidades y las intervenciones, evitar pruebas innecesarias y finalmente, y no menos importante, informar y orientar a la familia con respecto a la enfermedad, su diagnóstico y ofrecer el asesoramiento reproductivo para los casos de recurrencia o brindar también la opción del diagnóstico prenatal. Si bien estos pacientes deben ser vistos por un equipo multidisciplinario, somos incapaces de ver un paciente con una displasia ósea solos, es decir, estos pacientes son complejos y deben ser vistos por un equipo multidisciplinario. El genetista no solo aporta a ese diagnóstico, sino que sigue de forma integral a estos pacientes de una forma coordinada y en muchas ocasiones se puede constituir en el coordinador del manejo integral de estos pacientes para que reciban un adecuado manejo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo pendientes a las dudas, preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias.